por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los funcionarios y empleados del Estado municipal o al servicio del Estado municipal o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Artículo segundo. Se consideran principios básicos de la ética de la función pública: a. La idoneidad y honestidad para el desempeño de cargos. B. El resguardo de la integridad institucional del Estado municipal y el derecho a la información de la ciudadanía. C. El fortalecimiento del sistema democrático de gobierno, cumpliendo y haciendo cumplir las normas vigentes. B. La promoción del bienestar general, priorizando en todas las acciones los intereses del Estado, privilegiando el beneficio público por sobre el particular. E. La garantía de mayor transparencia, registro y publicidad de los actos públicos. Artículo 3. Los sujetos comprendidos en esta ordenanza se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético. A. Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes, decretos, ordenanzas y los reglamentos que en sus consecuencias se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. B. Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente norma, honestidad, transparencia y buena fe. C. Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esta manera el interés público sobre el particular. D. No recibe ningún beneficio particular indebido vinculado a la organización, velar o omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. E. Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público expresamente lo exijan. F. Proteger y conservar la propiedad del Estado y solo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso por cualquier persona en beneficio de intereses privados. G. Abstenerse de usar las instalaciones, bienes y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa. H. Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia, razonabilidad y permitir el acceso de todo vecino a la información pública inherente a su función y cuya publicidad no se encuentre expresamente impedida por norma alguna. Artículo 4. Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1 deberán observar como requisito de permanencia en el cargo una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función. Artículo 5. Las personas referidas en el artículo 6 de la presente ordenanza deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción de sus cargos. Asimismo, deberán actualizar la información contenida en la declaración jurada anualmente y presentar una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo. De nuevo que sea la ordenanza número 3786, que será reemplazada por la presente ordenanza. Artículo 6. Quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada: a. El intendente municipal. B. Los concejales. C. El secretario del honorable cuerpo. D. Los secretarios, subsecretarios y directores. E. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicios en la Municipalidad de 9 de Julio, centralizada o descentralizada. F. Los jueces de faltas municipales. G. Personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compras, participe en licitaciones y concursos, jefe de personal o recursos humanos. Artículo 7. La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores de edad, sean en el país o en el extranjero. En especial se detallarán los que se indican a continuación.
A. Bienes inmuebles y las mejores que sean organizados sobre dichos inmuebles. Bienes muebles registrales, capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables sobre en bolsa o en explotaciones personales o societarias. Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, variables provisionales, nacionales o extranjeras, tenencia de dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera, créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes. F. Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y o profesionales. G. Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas provisionales, será obligado a presentar la declaración jurada de divisa inscripta en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico. Deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección General Impositiva. Artículo 8. Las declaraciones juradas quedarán depositadas ante la Oficina de Recursos Humanos en el legajo de cada funcionario. La falta de presentación dentro del plazo establecido sin causa justificada será considerada falta grave tanto del funcionario que debe presentarla como del responsable del área de que el mismo depende. Artículo 9. Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción para que lo hagan en el plazo de 15 días. El incumplimiento de dicha intimación será considerada falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder, salvo que la omisión obedezca a cuestiones excepcionales. Artículo 10. Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública municipal en el plazo correspondiente serán intimadas de forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de 30 días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública en el municipio del 9 de julio, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder. Artículo 11. Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo en sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse. Artículo 12. Es incompatible con el ejercicio de la función pública municipal, directa o indirectamente, a dirigir, administrar, representar a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado municipal, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades. B. Relacionarse profesional, comercial o laboralmente con aquellas personas humanas o jurídicas que hayan obtenido del ejercicio del Ejecutivo o Legislativo Municipal beneficio alguno cuyo otorgamiento dependa de la discrecionalidad de los funcionarios intervinientes. C. Las referidas incompatibilidades alcanzan al cónyuge y conviviente del funcionario público en cuestión. Artículo 13. Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios públicos. Artículo 14. Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo primero estén alcanzados por los supuestos de inhabilidad e incompatibilidades establecidos en la presente ordenanza, serán nulos de nulidad absoluta sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratara del dictado de un acto administrativo, este se encontrará viciado de nulidad absoluta. El funcionario administrativo, actuante será responsable civilmente de los daños que tanto su accionar como la actividad referida ocasionen a terceros o el propio municipio. Las firmas contratantes o concesionarias, así como el responsable del área de la que dependa el funcionario, serán solidariamente responsables por la reparación de los daños o perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado. Artículo 15. Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre protocolar, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos
como deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural si correspondiere. Artículo 16. Ante la situación de conflicto, el Honorable Consejo Deliberante podrá conformar una comisión de ética pública en la que se encuentran representados todos los bloques de concejales del órgano legislativo. La comisión tendrá facultad de requerir informes sobre el desempeño de los funcionarios y cualquier otra información que entiendan que es procedente para su funcionamiento y tendrá carácter eventual mientras se evalúe el conflicto respectivo. Todo funcionario público se encuentra obligado a responder a los pedidos de informes de la referida comisión en el plazo que ésta determine, con derecho a prórroga por una sola vez. Asimismo, deberá comparecer ante la misma frente a una situación a dar las explicaciones que se le requieran. Su incumplimiento configurará falta grave en el ejercicio de su función, siendo pasible de sanciones independientemente de cualquier otra consecuencia legal que apareje dicho accionar. Artículo 17. Toda oficina o dependencia en la que se realicen tareas de fiscalización, habilitación o cobro de trámites municipales deberá colocar a la vista un cartel que indica que se encuentra expresamente prohibido para cualquier particular la contratación de funcionarios públicos de dicha área para la realización de su labor sujeta a control, habilitación o fiscalización. Los funcionarios tienen igualmente prohibido indicar profesionales o personas para la realización de las labores, informes o planos sujetos a su control, habilitación o fiscalización. Artículo 18. No podrá ser funcionario municipal ni proveedor y contratar de modo alguno con el Estado municipal a aquella persona que se encuentre con medidas vigentes o condenada penalmente por actos que importen violencia de género o violencia familiar, así como aquellos que se encuentren inscritos en el registro de deudores alimentarios creado por la ley número 13.074 y en el registro de deudores alimentarios y morosos creado por la ordenanza número 4052. En el caso de los deudores alimentarios, sea funcionario o proveedor, se le deberá dar un plazo de 30 días para regularizar su situación, previo a ser efectivo el cese de su contratación. Artículo 19. El Estado municipal deberá requerir a toda persona inscrita como proveedora y a cada uno de sus funcionarios la presentación del certificado de libre deuda alimentaria establecido por la ley 13.074. Su presentación será requisito para poder inscribirse como proveedor municipal o acceder a la función pública. Artículo 20. Los funcionarios y empleados públicos alcanzados por el régimen de declaraciones juradas establecido en la presente ordenanza deberán cumplir con las presentaciones de acuerdo a la reglamentación realizada por el Departamento Ejecutivo. Artículo 21. Los funcionarios y empleados públicos que se encuentren comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente ordenanza a la fecha de su entrada en vigencia deberán optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible dentro de los 30 días siguientes a dicha fecha. Artículo 22. El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria que corresponda. Artículo 23. De forma. Documentación 95-95. La alabanza proyecto de ordenanza adicional en la ley provincial 15.000 se aprueba como resolución. Artículo 1. Adhiérase a la ley provincial 15.000 que regule el sistema de declaraciones patrimoniales de los funcionarios y agentes del sector público de la provincia de Buenos Aires en los términos que la Constitución se expone. Artículo 2. Están obligados a la presentación de la declaración jurada patrimonial, aun cuando se desempeñen en el cargo de forma transitoria, remunerada u honoraria, y cualquier sea su modalidad de contratación. A. Departamento Ejecutivo. 1. Intendente, secretario, contador municipal, tesorero municipal, jefe de compra, directores, jueces de faltas, personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes, participen en licitaciones y concursos, jefe de personal o recursos humanos. Concejales, agentes municipales afectados a inspecciones. Artículo 3. Aprueba el sistema de declaraciones patrimoniales del municipio 9 de julio, conjuntamente con los formularios de declaración jurada, patrimonial reservado y declaración patrimonial público como anexo 1, 2 y 3, forma parte integrante de la presente ordenanza. Artículo 4. El Departamento Ejecutivo Municipal designará la autoridad de aplicación del presente. Artículo 5. Faculta al Departamento Ejecutivo instrumentar los mecanismos necesarios a fin de hacer efectivo el sistema de declaraciones juradas patrimoniales
del municipio, afectando las partidas presupuestarias necesarias a tal efecto. Artículo 6, deroga y otra norma que se ponga en el presente. Artículo 7, de forma. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 172 del 2024, 70 del 2025 y 95 del 2025. Los concejales que estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Se aprueban por unanimidad. Continuamos con el orden del día. Bueno, de acuerdo a lo convenido en la reunión de la voz parlamentaria, se tratarán en conjunto, omitiendo lectura, las siguientes documentaciones: 421 del 2025, 236 del 2026, 272 del 2026, 346 del 2026, 348 del 2026, 350 del 2026, 352 del 2026, 359 del 2026, 374 del 2026, 379 del 2026 y 378 que fue agregada del 2026. Los concejales que estén por la afirmativa, si no se levantan la mano. Se aprueban por unanimidad. Documentación 504 del 2025, La Libertad Avanza, proyecto de comunicación, seguridad vial en la localidad de Dignal. Tiene el uso de la palabra el concejal Giacomino. Gracias, señor presidente. Bueno, solicitamos con este proyecto al Departamento Ejecutivo que vea la posibilidad de instalar un reductor de velocidad entre la intersección de la avenida 9 de Julio y la avenida Belgrano en la localidad de Dignal. Agradecemos desde este bloque al equipo de trabajo de la Libertad Avanza de Dignal, que bueno, se estimaron varios proyectos. Acá considerando, se hablaba de una especie de rotonda, también se pensó y se hizo el estudio del cambio de direcciones, de la entrada y salida. Bueno, se terminó por ahora en pedir un reductor de velocidad. Esa avenida es la avenida esta intersección era más transitada que la localidad de Dignal, porque está la mayoría de comercios. También está el pasaje hacia la localidad de Corea, la escuela Inchausti. Entonces, trabajando como venimos de este bloque desde la seguridad vial, pedimos se tenga bien colocar este reductor de velocidad. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal García. Gracias, señor presidente. Sí, adelantar que vamos a acompañar y también aclarar que este proyecto lo presentaron en su momento era una rotonda y en un trabajo que hicimos desde la comisión en conjunto, tenemos un informe, no estaban dadas las condiciones para incorporar una rotonda. Yo soy de Dignal, por ahí conozco la situación, pero se presentó con ese pedido y por eso después se modificó a una loma de burro, un moderador de velocidad. Entonces por ese tema, que si bien no tenemos estadísticas de accidentes, pero bueno, sí es cierto que está bastante transitado el lugar. Más que nada el inconveniente que tiene en ese lugar, que tenemos tres comercios, y el gran problema es más que nada el estacionamiento de la gente, que a veces estaciona en cualquier lugar, por tanto quizás los accidentes. Pero bueno, vamos a acompañar porque también lo que abunda no da. Gracias. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Nancy. Gracias, señor presidente. También de lo que vamos a acompañar y coincido con el concejal opinante. Ese lugar, precisamente, no hay grandes estadísticas de accidente, porque los accidentes ocurren entre Saraley y Belgrano, siempre han ocurrido ahí. Si bien es cierto de que está la cooperativa y los autos se estacionan, pero hay un lugar de estacionamiento que la realidad es que se cumple. Yo en eso no coincido, creo que todos estacionan donde corresponden, pero como creo también que
lo que por ahí un moderador estaba bien, no la rotonda, lo hablamos en comisión, no la rotonda porque no da ni siquiera el espacio, pero no es un lugar donde hayan ocurrido ni grandes accidentes ni muchos accidentes. Así que, si bien es cierto de que es el acceso a la entrada de Ubiñá, vamos a acompañar el moderador de velocidad. Muchas gracias, concejal. Por secretaría se dará lectura. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, evalúe la factibilidad de la colocación y reparación de un reductor de velocidad en la única intersección que falta en la localidad de Udignac, a fin de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en dicho punto. Artículo segundo, de forma. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 504 del 2025. Los concejales que estén por la afirmativa, si les hace levantar la mano, se aprueba por unanimidad. Documentación 259 del 2026, Fuerza Patria, proyecto de ordenanza, censo de personas con discapacidad. Tiene el uso de la palabra la concejal Grisuti. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad este proyecto de ordenanza se genera porque sin datos es imposible trabajar y hace 2 años que estamos hablando de este censo que no se ha llevado a cabo y precisamente lo que estamos comprobando es que no se ha trabajado en ningún tipo de política pública que cambie la vida de las personas con discapacidad. Si bien es cierto que en el censo del 22 tampoco se consideró a las personas con discapacidad, porque lo único que se preguntaba era si se escuchaba bien, si se veía, si podían bajar escaleras o no podían bajar escaleras, y esto hace que no se sabía si eran transitorios, quedaban afuera las personas con ELA, las personas con distrofia muscular, que no son transitorias, no son condiciones transitorias. Y por lo tanto el censo, lo que dio del censo 2022 fue que todos los ciudadanos, todos los habitantes de Argentina eran saludables, ¿sí? No había ningún tipo de porcentaje sobre discapacidad. Por eso trasladado acá al distrito, lo que necesitamos es este censo. Y este censo es importante porque es un diagnóstico de la situación de la población de discapacidad y que nos permite a nosotros planificar, pero no solamente planificar, sino también saber cuál es el presupuesto que destinamos, porque por ahí se destinan presupuestos a discapacidad y no es a algunas áreas de discapacidad y no son las necesarias. Cuando hablamos de discapacidad no hablamos de números, hablamos de personas, hablamos de historia, hablamos de derechos, pero estos derechos no se pueden cumplir si no tenemos datos, ¿sí? Datos tan importantes en todos los sentidos, no solamente para la discapacidad, sino para todo. Pero en este caso en particular, tenemos que tener en cuenta que nosotros adherimos, constitucionalmente adherimos, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta dice que tenemos que tener estadísticas, que tenemos que tener datos y que así, a partir de ahí, tenemos que empezar a trabajar. Las leyes, tenemos varias leyes en Argentina, siempre digo lo mismo, si hay algo que destaca Argentina es la cantidad de leyes que tiene sobre discapacidad, pero que lamentablemente no se ponen en acción, ¿sí? Saber sobre qué le sucede a las personas con discapacidad, cuáles son sus barreras, cuáles son sus obstáculos, si están en educación, si están haciendo deporte, si tienen recreación, es sumamente importante. La realidad es que este proyecto no querían sacarlo, no los concejales, sino la coordinación de discapacidad, porque decía que tenía ya un relevamiento hecho. Y el relevamiento que tenían hecho, que es la cantidad de CUD que hay, o sea, la cantidad de certificados únicos de discapacidad que hay, y después lo entrecruzaban con las pensiones no contributivas, no dan certeramente la cantidad de personas con discapacidad que hay. ¿Por qué? Porque la mayoría
de las personas, por ejemplo, las personas que tienen TEA, tenemos que tener en cuenta que desde hace 10 años atrás había una persona con TEA cada 10. Hoy hay 8 personas con TEA cada 10. ¿Sí? Entonces, y esas personas quizás no tienen un diagnóstico, quizás no tienen, no tienen ninguna posibilidad de llegar al certificado único de discapacidad, y también hay que tener en cuenta que en la actualidad la discapacidad también se está hablando con las condiciones de los adultos mayores. Los adultos mayores o las personas a medida que van avanzando van teniendo diferentes condiciones de discapacidad. Tampoco son tenidas en cuenta porque esa persona mayor no saca el certificado único de discapacidad. Por eso el censo contempla absolutamente todo, que es cuántas personas con discapacidad hacen deporte, cuántas personas están incluidas en educación y qué pasa cuando terminan la secundaria, ¿sí? ¿Dónde está ese cúmulo de personas? Porque desaparecen, se invisibilizan. ¿Qué pasa con la recreación? ¿Qué sucede con la salud? Es tan importante tener este censo y los datos porque, por ejemplo, de repente tenemos una mamá, ¿sí?, que necesita que su hijo tenga rehabilitación, pero no hay una mamá, hay 40 y tienen a lo mejor la misma rehabilitación. Bueno, quizás se pueda hacer un centro, crear un centro de rehabilitación donde todas las mamás vayan ahí y tengan al menos 2 rehabilitadores, ¿sí? Tampoco se sabe qué pasa con la familia y eso es muy importante. De hecho, hace poquito estuvimos con un grupo de mamás que tienen hijos con parálisis cerebral y esas mamás no tienen tiempo nada más que para su hijo. Bueno, es importante escucharla, es importante saber que quizás con esos datos, si tenemos muchos chicos, podemos crear un centro de día, que es tan importante para el 9 de julio. Lo que creo también es que con el tema del trabajo, si nosotros tenemos datos de cuántas personas están con personas adultas con discapacidad, que han terminado la secundaria o no han terminado la secundaria, podemos saber el perfil de cada una. Y teniendo ese perfil vamos a tener datos para saber qué trabajos pueden hacer. Y también empezar a trabajar en conjunto con las empresas del 9 de julio para ver la posibilidad de empezar a cumplir el cupo laboral de una vez por todas. Cosa que lamentablemente el 9 de julio no se cumple. También saber cuántas personas con discapacidad motriz tenemos, porque hablamos de rampas, pero no sabemos cuántas personas con discapacidad motriz hay el 9 de julio. Y las rampas son necesarias para eso. También no sabemos si necesitamos semáforos sonoros, ¿sí? Porque tampoco sabemos las personas con TEA, las personas con discapacidad visual que tenemos el 9 de julio. Y por supuesto, en la educación, tampoco sabemos cuáles son los apoyos técnicos que necesitan esas personas con discapacidad para poder ingresar no solo a la escuela primaria o a la escuela secundaria, sino también a los niveles terciarios. Hoy los niveles terciarios no están preparados para que los chicos con discapacidad no motriz o levemente cognitiva puedan estar cursando una carrera. Es terrible eso, porque los estamos dejando fuera del sistema. Entonces, para poder tener una ciudad realmente inclusiva, dejemos de hablar que hacemos, entre comillas, y no hacemos nada, porque si no tenemos datos no hacemos nada, así que dejemos de hablar de qué estamos haciendo y empecemos realmente a trabajar. Y yo creo que con este censo vamos a empezar a lograr muchísimos cambios. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene uso de la palabra el concejal Bonfilio. Muchas gracias. Una aclaración debido al trabajo que se hizo en este tema. Nosotros recibimos la visita de 3 funcionarios del área de desarrollo que nos explicaron y conversaron respecto de la situación actual del 9 de julio. Lo que quería aclarar era que estaban dispuestas, obviamente, a la realización de este censo, que implicaba una estructura mayor a la que dispone el municipio, por eso también se acudió a instituciones, y nosotros agradecemos
al espacio que hacer cosas de instituciones para que lograran el trabajo, y lo que manifestaron desde su área era que los datos relevados que tenían le daban el criterio suficiente para saber cuál era la necesidad específica si tuvieran que elegir una actualmente el 9 de julio, que era lo que acaba de decir la concejal, que era un centro de día. Obviamente ese tipo de política implica una estructura no solo económica, sino también de personal, que ojalá con la colaboración de todos se pueda llevar adelante. Pero quiero destacar primero la predisposición, el análisis que tenían hecho ya sobre los datos con los que estaban trabajando, agradecer la disponibilidad para hacer el censo y que eso le iba a servir obviamente para generar una mejor estado de situación de la discapacidad, que también creo coincidir con la concejal, el concepto en sí mismo de discapacidad lo vamos generando todos los días. Nos enteramos de nuevos problemas de discapacidad que van teniendo los distintos ciudadanos del 9 de julio, obviamente, después de lo que pasó con la pandemia, y eso hace que nos replanteemos todos los días, cuando vayamos a hacer este tipo de encuestas y de visitas a los hogares, de contemplar un espectro más amplio de la discapacidad para poder dar respuesta en algún momento. Así que, bueno, agradecer nuevamente a la parte de la gestión y a aquellos que conjuntamente hemos trabajado en el tema, y al concejal por haber acercado la propuesta. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Solo Machete. Gracias, señor presidente. Bueno, digamos, adherir y acompañar cada palabra que dijo la concejal Grisuti, reconocer su esfuerzo y su preocupación sobre el tema, su dedicación sobre todo a eso, a gestionar, en este caso, la implementación de un censo, y cómo ha sido tenaz en su objetivo de el desarrollo social adhiriera a la idea, una idea que también presentamos nosotros en su momento, de salir a recorrer 9 de julio, que debería el municipio adquirir más información, tener más datos certeros para poder tomar decisiones y sobre todo tomar políticas públicas, en este caso políticas municipales, en diferentes temas que acontecen en la ciudad y que quejan a los vecinos, y eso es imposible sin contar con datos. La intendente en la versión de este año dijo que es fundamental tener datos enteros para poder tomar decisiones apropiadas y llevarlas adelante y sostenerlas en el tiempo. Bueno, por más razones creo que tiene todo el sentido este pedido de salir a recorrer 9 de julio, saber realmente cómo están los vecinos, cuáles son, digamos, las dificultades que quejan a cada uno, y en este caso, como recién conversamos antes de entrar a la sesión, también a la hora de salir puntualmente con la discapacidad, también poder adquirir y recabar algún otro dato que sea útil para el municipio a futuro, ¿no? Sobre todo para el desarrollo social, porque hay muchísimas problemáticas en la ciudad. También el tema de salud mental, que es un tema que nos debemos todos los concejales tratar en conjunto y trabajar junto con el Ejecutivo, ver de qué manera se puede implementar alguna política para poder ayudar a los vecinos y ayudarnos a nosotros mismos. Así que vamos a acompañar desde ya, y sobre todo queremos reconocer el esfuerzo de la concejala Grisuti y decirle que, bueno, que estamos a disposición también de nuestro bloque para lo que necesite. Gracias. Muchas gracias, concejal. No hay más pedido de palabra. Por secretaría se da lectura. Artículo primero. Creación del censo municipal de personas con discapacidad con el objeto de relevar información integral que permita diseñar, implementar y evaluar políticas públicas inclusivas. Artículo segundo. El censo de carácter voluntario, gratuito y confidencial, garantizando la protección de los datos personales conforme a la normativa vigente. Artículo tercero. El censo estará a cargo de la coordinación de discapacidad del municipio en articulación con la ONG Tendiendo Redes y el CEA. Las instituciones mencionadas conformarán un equipo de trabajo conjunto responsable de la planificación, ejecución y supervisión del relevamiento. Artículo 4. El relevamiento deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: datos personales básicos, tipo y grado de discapacidad, situación socioeconómica, nivel educativo, condiciones habitacionales, acceso a servicios de salud, situación laboral,
necesidades específicas de apoyo, recreación y deporte, transporte y necesidades del mismo. Artículo 5. El Departamento Ejecutivo podrá celebrar convenios con organismos provinciales, nacionales, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la implementación del censo. Artículo 6. El censo podrá realizarse mediante visitas domiciliarias, formularios digitales y o puntos de registros habilitados en dependencias municipales. Artículo 7. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente por el Departamento Ejecutivo para fines estadísticos y de planificación de políticas públicas, quedando prohibida su utilización para cualquier otro fin. Artículo 8. El Departamento Ejecutivo deberá elaborar un informe final con los resultados del censo, el cual será presentado ante el Honorable Consejo Deliberante y difundido a la comunidad dentro de los 180 días posteriores a su finalización. Artículo 9. Autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar las atribuciones presupuestarias necesarias para la implementación de la presente ordenanza. Artículo 10. El censo municipal de personas con discapacidad deberá realizarse con una periodicidad de 4 años a fin de garantizar la actualización permanente de los datos. Artículo 11. De forma. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 259 del 2026, un proyecto de ordenanza sobre el censo de personas con discapacidad. Concejales que estén por la afirmativa, si hace levantar la mano, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el orden del día, documentación 300 del 2026, Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza de desadjudicación. Omitiendo lectura. De acuerdo a lo convenido en la voz parlamentaria, Se procede a la votación, omitiendo lectura. Los concejales que estén por la afirmativa, si no se levantan la mano. Se aprueba por mayoría. 15 votos por afirmativa. Ahora, de acuerdo a lo convenido en la reunión de la voz parlamentaria, se tratarán en conjunto, omitiendo lectura, la siguiente documentación. Omitiendo lectura, la siguiente documentación: 332 del 2026 y 376 del 2026. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por mayoría. 12 votos por la afirmativa, 5 votos por la negativa. Departamento Ejecutivo, documentación 378 del 2026. Perdón. Departamento Ejecutivo, documentación 353. Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza de donación con cargo, Asociación de Bomberos Voluntarios del 9 de Julio. Tiene el uso de la palabra el concejal Cordón. Gracias, señor presidente. Y simplemente para poner de manifiesto que luego de gestiones realizadas por el Departamento Ejecutivo, la recuperación de este bien inmueble para el patrimonio de la municipalidad, se acordó que este lote inmueble, que puede ser subdividido en 10 parcelas, sea donado a la Asociación de Bomberos Voluntarios del 9 de Julio, institución que goza no solo del cariño y el respeto de la comunidad, sino que siempre ha sido ejemplo por todo lo que realiza. En acuerdo y en común acuerdo con la comisión directiva, estos 10 lotes serán entregados a personas que se desenvuelvan como bomberos voluntarios en nuestra ciudad, dando lugar a que tanto su servicio como el favor de la comunidad sea reconocido de esta manera. Por lo tanto, con esta ordenanza que se pone a consideración esta noche, creo que se logra un acto de justicia para quienes todos los días están a disposición de la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal. Por secretaría se dará lectura. Artículo primero. Donarse en forma gratuita el lote inmueble identificado como circunscripción 15, sección B, Chacra 142, Manzana 142 AA,
parcela 1, partida 40.943, de la ciudad de 9 de julio de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de julio. Artículo 2. La presente donación se efectúa con cargo de destinar el inmueble a subdividir el mismo en 10 lotes conforme creo que está adjunto para otorgar a personas que se desempeñen como bomberos de la ciudad de 9 de julio para que edifiquen su vivienda exclusivamente, no pudiendo otorgar otro destino. Artículo 3. En la escritura traslativa de dominio se hará constar que la presente donación se realiza con los siguientes cargos de 1. Comenzar a realizar la subdivisión del lote e iniciar las obras de construcción de vivienda por parte de los beneficiarios de los lotes en plazo de 1 año a contar desde la promulgación de la presente. 2. No enajenario global del inmueble objeto de la presente. Artículo 4. Revocación de dominio. En la escritura traslativa de dominio se hará constar que el dominio se revocará y volverá el inmueble al patrimonio municipal en los siguientes casos. A. Incumplimiento de los cargos impuestos precedentemente. B. Uso indebido del inmueble. C. Abandono de las actividades propias del inmueble. D. Disolución de la entidad. Artículo 5. Gastos y escrituración. Los gastos de la mensura, impuestos y a la escritura traslativa de dominio serán pagados totalmente por la entidad donataria, autorizándose al señor Intendente a suscribir la documentación necesaria a tal fin. Artículo 6. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 353 del 2026, proyecto de ordenanza de donación con cargo Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de julio. Los concejales que estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Invito a la concejal Marcela Regalía de la orden. Siendo la hora 21:52 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Muchas gracias. Y también de esta manera Cadena 9 finaliza su transmisión desde el Consejo Deliberante de 9 de julio en la sesión de este jueves 11 de junio 2026. Que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.